¿sí? Entonces, en cuanto a pisos exteriores, acabados de pisos exteriores, pues tenemos la verdad varias opciones. Una de ellas, la más utilizada en este país, digamos que una de las cosas más frecuentes que uno ve en los exteriores son los andenes, ¿sí? Los andenes, digamos que esta imagen que estamos viendo de un andén es una imagen típica de el andén típico colombiano. O sea, esta es la construcción típica, que es a partir de un vaciado de concreto y luego una texturización de ese concreto. Se logra, digamos, la textura del concreto para garantizar adherencia al piso. Cuando hablamos de pisos exteriores hay que tener en cuenta ciertas cosas. Primero que todo, un tema de seguridad, ¿sí? Entonces, primero es la seguridad. Esperen a ver qué es lo que pasa con esto que no me escribe. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el tema de seguridad. 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 ¿Qué quiere decir seguridad? Quiere decir que usted no vaya a propiciar un accidente por la escogencia del material que está colocando acá, ¿sí? Este material debe ser un material rugoso, es decir, que la superficie no sea lisa, sino que sea rugosa. Debe ser un material adherente, es decir, que cuando el pie se ubique en el pavimento o en el piso, el pie adquiera adherencia al piso, o sea que esto no sea resbaloso. Entonces se habla de las superficies antideslizantes, ¿verdad? Si usted va a colocar un piso en exteriores, usted debe asegurarse, en términos de seguridad, de que el piso sea antideslizante, ¿sí? Antideslizante. Esos pisos antideslizantes los venden en el mercado. Cuando usted va a comprar cerámica, la cerámica, digamos el baldosín de cerámica tiene una superficie que está, ya está, eso es casi que imperceptible a la vista, pero digamos al tacto sí es perceptible. Es un material que es antideslizante, en donde hay una superficie abrasiva, muy abrasiva, que hace que el pie o el zapato se adhiera al piso, ¿sí? Entonces hay cerámicas antideslizantes que se utilizan generalmente en los baños, pero también hay cerámicas antideslizantes que se utilizan en los pisos exteriores. En los pisos exteriores a veces encontramos la famosa baldosa, esa que es de color naranja. Esa baldosa de color naranja generalmente no es antideslizante, y es un problema. Cuando ustedes ven baldosa y baldosa y baldosa y baldosa naranja y el piso está mojado, pues uno como que lo piensa dos veces. Si lleva unos zapatos lisos se puede estar cayendo. Entonces lo que se hace cuando tenemos la baldosa que no es antideslizante es que ustedes colocan unas secciones de gravilla, ¿sí? Entonces digamos la baldosa, usted se hace por recuadros, se hacen 2 o 3 recuadros de baldosa y luego se coloca gravilla. ¿Qué es gravilla? Gravilla es una grava muy pequeña de un tamizaje muy bajo, ¿sí? Eso es de, no sé, tal vez será que un 16avo de pulgada, es muy pequeño. Y se funde en un mortero y luego se le pasa una esponja para que la gravilla quede en la superficie. Se le pasa una esponja al mortero, la gravilla queda en la superficie y entonces toda la zona alrededor de esta baldosa, que no es antideslizante, se vuelve antideslizante. Entonces uno lo que hace es que trata de que esta zona no sea tan grande, es decir, que usted pueda colocar fácilmente el pie, y que cuando su pie quede puesto acá, cuando usted coloque el pie acá, por lo menos una parte del pie quede, o del zapato quede en contacto con la gravilla para que adquiera adherencia. Porque si dejamos la baldosa completamente, digamos que el pie quepa aquí en la baldosa, pues el pie se nos va a deslizar, ¿sí?
Entonces, digamos que esa es una manera de corregir los baldocines o las baldosas o las losas que no son antideslizantes. En general no es recomendado, ¿no? No es recomendado utilizar material que no es antideslizante para exteriores. Para interiores es otro cuento. Entonces, uno de los acabados que uno encuentra generalmente en las vías, sino digamos en todo el exterior es el andén. Entonces es importante saber cómo se hace el andén. El andén, miren ustedes que el andén generalmente está al lado de una vía. Las vías y los andenes son dos cosas completamente diferentes. Las vías están diseñadas, las vías tienen una cosa que se llama el diseño vial o el diseño de la estructura de rodamiento, ¿sí? La estructura de rodamiento es esta zona, toda esta zona, pero la parte superior, o sea, lo que queda arriba, digamos el acabado final, esa es la estructura de rodamiento. Uno diseña, digamos los ingenieros civiles o los ingenieros de vías, diseñan la estructura de rodamiento. Entonces le dicen a usted, este es el terreno natural, ¿verdad? Le vamos a colocar un filtro de rocas, porque hay nivel freático, ya les digo que es el cuento del nivel freático. Luego le vamos a colocar un recebo, luego le vamos a colocar una subrasante, luego le colocamos, una subbase, una base y luego una carpeta asfáltica, ¿sí? Esa es la estructura de pavimento, eso es una estructura de pavimento. Y esa estructura de pavimento se diseña, o sea, el espesor de cada uno de estos elementos se diseña de acuerdo a las cargas que vayan a ir por acá. Entonces, si aquí va un camión o si va solo carros particulares o si es digamos una vía de primer orden donde van a pasar carga, pues digamos que la estructura del pavimento variará, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es el cuento del nivel freático? Primero que todo, entonces cuando ustedes tienen un terreno cualquier terreno, entonces digamos que esta es la subrasante del terreno. Ven una depresión allí porque resulta que por aquí aparece un río, ¿sí? Entonces aquí hay un río, entonces estamos cortando y vemos en sección el río. Por aquí pueden haber árboles, puede haber todo lo que usted quiera, ¿sí? Árboles, naturaleza, etcétera. Resulta que a nosotros se nos da por construir aquí en este terreno, se nos da por construir acá en este terreno. Entonces el nivel freático es, digamos, el nivel de infiltración que tiene el agua, porque este lecho no es completamente impermeable, este lecho es semipermeable, o sea, él deja pasar agua. Entonces, por debajo de la tierra, ahí esa agua entra y hay una serie de estratos, subterráneos, o sea, que son los que componen el subsuelo. Esos estratos, algunos de esos estratos son permeables, algunos son impermeables, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo, ¿cuáles son permeables y cuáles son impermeables? ¿Cuál va arriba y cuál va abajo? No, eso depende de la formación geológica. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un lecho de arcillas, pero generalmente los suelos no vienen solos, entonces digamos que es una arcilla arenosa, ¿sí? Arcilla arenosa. Luego aquí tengo un lecho de arenas. ¿Por qué está configurado así? Porque así fue la geología del lugar, o sea, así se configuró y pues aquí ya tengo un lecho de arcillas puras, y digamos que abajo tengo roca, ¿de acuerdo? Entonces ese es el estrato geológico, perdón. Entonces miren que las arcillas arenosas son semipermeables y entonces nos dejan pasar un poquito de agua, y acá el agua en las arenas son completamente impermeables, o sea que esto está completamente saturado de agua, ¿sí? Resulta que acá miren cómo se va moviendo este estrato, y los estratos son así, o sea, no son rectos, son curvos. Entonces miren cómo se está moviendo este estrato, y resulta que el estrato de las arenas está completamente saturado de agua,
completamente saturado de agua, porque lo vienen alimentando cuerpos de agua a lo largo del terreno. Entonces, cuando usted va a hacer la excavación acá, digamos que usted aquí retira el árbol y va a construir una casa, usted retira el árbol y va a construir una casa, usted dice, bueno, yo tengo que hacer una excavación porque la casa tiene pues unos cimientos profundos, además el lecho de roca está muy abajo, yo tengo que, yo voy a hacer mi excavación. Entonces usted llega y excava y llega acá, y en el momento en que va excavando por acá ya empieza a encontrar agua, ¿sí? Empieza a encontrar agua. Entonces se dice que este nivel de acá es el nivel freático. Nivel freático, ¿sí? Nivel freático. Freático. ¿A qué se refiere el nivel freático? Se refiere al nivel de agua que puede haber en el subsuelo. ¿De acuerdo? ¿A qué profundidad está el nivel freático? Pues esta profundidad, esta altura de acá, siempre es variable. Depende de circunstancias, algunas circunstancias, que por ejemplo, si hay un río cerca, muy probablemente el nivel freático lo encuentras a 60 centímetros. Si hay un río, si estás en montaña, muy probablemente el nivel freático no lo vas a encontrar, porque no hay cuerpos de agua cerca que alimenten aquí nada de esto. Pero si hay, digamos, si hay un río que pasa por acá por casualidad, entonces el nivel freático puede estar acá. O sea, depende de muchas condiciones. Depende de qué estratificación geológica tienes acá en la montaña. Entonces depende, es muy variable. ¿Cómo se logra saber dónde está el nivel freático? Con el estudio de suelos. El estudio de suelos hace unos sondeos, y los sondeos nos determinan a qué altura, a qué profundidad está el nivel freático. Bueno, esto del nivel freático se los quería contar para que podamos entender el proceso constructivo de muchas de estas estructuras. ¿Sí? Es importante entender que existe ese nivel freático para poder entender el proceso constructivo de muchas de estas estructuras. Entonces, la primera estructura que nosotros vamos a ver es, de las que vamos a ver hoy de exteriores, es esta, la del andén. Entonces, esto es un andén típicamente colombiano, ¿verdad? O sea, típicamente los andenes en Colombia se han hecho así. Usted coloca una formaleta que básicamente, bueno, antiguamente se utilizaban así de madera, actualmente ya pues utilizamos formaletas de metálicas que nos dan un mejor acabado, un acabado más liso. Y lo que se hace es básicamente generar una estructura. Entonces, ¿cómo es la estructura aquí del subsuelo? Usted tiene, digamos que bueno, listo, este es el acabado suyo, que es concreto. Esto es un concreto que generalmente tiene 10 centímetros. O sea, el andén generalmente tiene 10 centímetros de concreto, ¿vale? Acá, donde está la tabla, ahí solamente se está fundiendo el andén, pero el andén generalmente tiene una sección. O sea, ustedes cuando tienen andén acá, digamos andén 10 centímetros, ¿verdad? Tiene 10 centímetros de andén. Este andén lleva una cosa que se llama el bordillo, y el bordillo es lo que protege al andén. O sea, cuando el carro le pega al bordillo, el andén no se desborona, porque no le pega al andén, le pega al bordillo. Este bordillo se puede fundir, o puede ser un bordillo prefabricado que viene con unos huequitos acá, ¿sí? Para aligerarlo. Este también es en concreto. Debajo del andén ustedes van a tener una capa de terreno compactado, ¿sí? Terreno compactado. Esa capa puede ser de 15, de 20, de 15 o de 20 centímetros, y en algunos casos incluso más gruesa. Debajo de esa capa compactada está el terreno natural. Bueno, ahí pueden pasar varias cosas. Entonces, aquí se supone que viene la vía que están construyendo, va a venir así y así. Y acá entonces puede haber terreno natural, o uno lo que coloca es un lecho de roca. Ese lecho de roca es un lecho drenante.
Entonces uno lo que le bota a esto es cascajo, ¿sí? Esta piedra partida. ¿Y para qué? Porque si el nivel freático está muy alto, o sea, yo determino que mi nivel freático está por acá, si yo no, es más, yo el nivel freático lo puedo tener incluso más arriba, o sea, yo puedo tener el nivel freático acá, a esta altura, ¿sí? Y cuando el nivel freático toca el lecho de roca, pues él se abate, se llama el abatimiento del nivel freático, se abate. ¿Por qué? Porque ya la roca lo deja drenar, lo drena, lo deja drenar, y entonces ya con esto nos aseguramos que el agua no va a subir al concreto y me lo va a dañar. ¿Sí? Entonces el agua drena fácilmente por acá, o sea, ese lecho de roca es un lecho, se llama lecho drenante o lecho hidráulico, que permite que el agua fluya ahí y que me aísla esta capa o las capas superiores del contacto con el agua, y eso garantiza durabilidad de la estructura, ¿sí? Entonces cuando no hay un nivel freático tan alto o pues tan cerca de mi estructura, pues sencillamente no colocamos el lecho drenante, no colocamos el lecho drenante, lo colocamos solamente cuando hay nivel freático. Entonces, si esto es terreno compactado, lo que vendría aquí abajo sería el terreno natural. Sería el terreno natural. Y ya. Y esa es la estructura básica de un andén. Muy sencillo, ¿no? Entonces, sardinel por este lado, andén por este lado, eh, mm, terreno compactado acá, andén, bordillo o sardinel, bordillo o sardinel, y esto es terreno natural. Terreno natural. Bueno, preguntas. El profe, ¿el concreto es reforzado? Sí o no. Sí y no. O sea, depende. Usted puede reforzar el concreto si usted sabe que ese concreto va a estar sometido a grandes cargas. Por ejemplo, que uno sabe que aquí se forma trancón y las motos se van a subir al andén. Hombre, métale varilla, porque si no si digamos no está bien compactado el terreno o hay algún fallo en el terreno, empieza a funcionar como una viga, y si es solo concreto él se parte, entonces hay que reforzarlo, ¿de acuerdo? Algunos diseños ya vienen con el concreto reforzado, algunos otros no, también depende mucho de los presupuestos. Pero bueno, básicamente esa es la estructura de un andén. Ahora, esto es un andén muy convencional y es un andén muy básico. Cuando ustedes, y claro, es muy básico porque muy probablemente estamos, como vemos, estamos en un sector de la ciudad donde pues apenas se está poblando o tiene muy poca población, pero cuando vamos a un sector de la ciudad mucho más grande, como es el centro, nos encontramos con andenes de este tipo, o sea, son ya andenes muy elaborados, es básicamente la misma estructura, solamente que sobre esta placa hay un mortero de pega, y sobre ese mortero de pega pues hay unas baldosas, que son baldosas ya no de cerámica, sino son baldosas de concreto, ¿sí? Con diferentes acabados. Entonces vamos a ver esto. Entonces, claro, es la misma estructura, ¿de acuerdo? Es absolutamente la misma estructura, también con la consideración del del manto hidráulico y todo esto. Pero entonces, en este caso, tenemos que la, el acabado, miren que es diferente. Entonces, ahí vienen unas baldosas, que son estas que estamos viendo acá, pues hay de diferentes tipos, pero esto ya son unas baldosas que se pegan sobre la estructura de concreto. Estas baldosas que estoy mostrando acá, pues las imágenes no están ahí por casualidad, son baldosas que se llaman podotáctiles. Entonces, me refiero a estas de acá, ¿no? O sea, estas de acá, y me refiero a estas de acá, ¿sí? Estas y estas.
son baldosas que se denominan podotáctiles. ¿Cuál es la función de esas baldosas? Resulta que con el paso del tiempo, los, los, las leyes han empezado a introducir dentro de sus políticas a la gente con discapacidad. Entonces, estas baldosas podotáctiles son para gente con discapacidad visual, que tengan reducción visual o que sean cieguitos, que sean completamente invidentes. Ellos tienen un bastón que cuando tocan el piso pueden detectar esto o pueden detectar esto, ¿sí? Entonces básicamente hay una estandarización de estas baldosas para colocarlas en sitios públicos, especialmente en sitios públicos de alto tráfico, en donde pasa mucha gente y algunos de ellos pueden ser invidentes o pueden tener la visión impedida de alguna manera. Estas baldosas les avisan a ellos, les avisan, tanto estas como estas tienen, digamos, dos connotaciones. Esta de acá, eh, esta que vemos acá, que es de líneas rectas, esta le avisa al invidente que puede seguir, o sea, que él puede avanzar en línea recta. Cuando empieza a atravesársele la baldosa es porque empieza a ver una curva, entonces él ya sabe que debe dar una curva, ¿sí? Y esta de acá le avisa, es como una alerta, ¿sí? Entonces cuando está en un borde, cuando está en el borde o cuando está, digamos, miren aquí por ejemplo, la colocan en el cruce, cuando hay un cruce peatonal, de pronto acá hay un cruce peatonal para este lado o de pronto acá hay un cruce peatonal para este lado, entonces el invidente llega acá y entonces encuentra la alerta porque hay un cruce. Esas son las dos, digamos, baldosas estandarizadas para este tipo de cosas y ustedes las pueden observar, digamos, donde hay alto tráfico en la ciudad, se instalan este tipo de baldosas con huella táctil para, digamos que para ser incluyentes con las personas que tienen discapacidad visual y que ellos puedan transitar de una manera más segura. Bueno, voy a dejar aquí y ya paso al siguiente video.